escuchas? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Luis Ángel Sánchez. En este episodio número 23, en nuestra temporada número 3 de Finanzas en Acción, tenemos un tema muy importante: cómo evitar fraudes inmobiliarios en los aspectos online. Para eso nos acompaña Juan David Vargas, manager en propiedades.com, quien nos va a estar poniendo un poco en contexto de cuáles son las mejores prácticas para evitar este tipo de fraudes. Me congratula estar contigo, David. Muchísimas gracias por el espacio. Te damos la más cordial bienvenida. Bienvenido aquí a Finanzas en Acción. Muchísimas gracias, Luis, a ti y a toda la audiencia, y muy interesado también en compartir todo lo que podemos compartir desde propiedades.com para evitar y para darle más información a las personas que tomen decisiones más informadas al respecto de la compra o la renta de un inmueble. Muchísimas gracias, Juan. ¿Cuál ha sido el panorama en los últimos años, básicamente en lo que tiene que ver con fraudes inmobiliarios de manera online? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? El fraude asociado a las transacciones inmobiliarias viene mucho más allá de solamente las plataformas digitales. Lo que pasa con las plataformas digitales es que facilitan muchas veces, como facilita el intercambio de información, también facilitan que estos escenarios de fraude se den. Y asociado también al aumento creciente de la demanda sobre diferentes zonas, eso es un poco lo que impulsa a todas las personas que hacen este tipo de fraudes, o todas las personas que están fuera de la ley y que intentan apuntar esto. Nosotros desde propiedades.com, como un pulso o como entender un poco la magnitud de esto, a comienzos de este año hicimos un estudio donde mostrábamos la información respecto a fraudes a partir de las propiedades que tenemos publicadas y las transacciones que hacemos, y mostrábamos que estábamos atendiendo cerca de 3,000 incidentes asociados a fraudes. Y esto ha venido aumentando no solamente este año. Ese dato que te entrego fue a comienzos de año, pero hoy en día ese número ha aumentado y estamos recibiendo cerca de 2,000 reportes de fraudes al mes. El año pasado cerramos en cerca de 4,000 durante todo el año. Entonces, si te das cuenta, los números muestran que hay una progresividad, y hay una progresividad dada la naturaleza de la facilidad que es publicar un inmueble, pero también el aumento de la demanda en diferentes zonas, que también propicia mucho a que las personas por fuera de la ley estén buscando cómo aprovechar esos. Me platicabas hace rato y me parece que es un tema también muy importante. Se dan dos variantes en la modalidad de compra de inmueble y renta de inmueble. Entonces, me parece que estos dos nichos de mercado para las personas que están buscando básicamente rentar o comprar ha sido un tema álgido, porque se ha incrementado mucho los posibles fraudes que ustedes han podido detectar. Aquí algo interesante que llama mucho mi atención: ¿cómo se dan cuenta ustedes de que una persona posiblemente está tratando de hacer un fraude por medio de los medios digitales? Hay varios procesos, es un proceso que viene varias etapas. En unas interviene tecnología y en las otras interviene un proceso humano. Y adicional a eso tenemos varios canales donde las personas pueden hacernos un reporte. ¿Cuáles son las partes que interviene tecnología? Dentro de los patrones que hemos llegado a identificar está en publicar un inmueble por muy debajo del precio promedio en una zona específica. Y publicarlo con información incompleta, o publicarlo en la descripción con algunos mensajes que ya también hemos detectado que inducen un poquito a las personas al proceso de contacto. Entonces lo que hacemos es que con eso alimentamos un algoritmo que lo que hace es que cada vez que una persona va a publicar un inmueble, propiedades.com es una marketplace de publicación gratuita, entonces no tiene barreras en la publicación de inmuebles, pero lo que hacemos es que cada vez que alguien va a publicar un inmueble, pasamos por estos filtros que ya hemos identificado previamente, y si tiene alguna de estas reglas, lo que hacemos es que ponemos el anuncio, no lo publicamos inmediatamente, lo ponemos con una alerta y alguien lo revisa, trata de contar al anunciante y poderlo identificar. Pero como eso todo no es 100% preciso para quitar todos los anuncios con riesgo de fraude, también lo que tenemos es un equipo dedicado, como parte de nuestro equipo de Customer Success, que revisa los anuncios nuevos continuamente para saber qué anuncios están recibiendo una gran cantidad de interesados o de atención, porque ese también puede ser algo que nos dé un indicio de que hay. Y adicional a eso, como te lo mencionaba antes, tenemos muchos canales de comunicación abiertas con las personas que utilizan nuestra página para que nos reporten cuando hay algo inusual. Sí, cuando hay un indicio de que pudiera ser fraude. Entonces lo que hacemos nosotros también es que, por respeto a quien publica, no bloqueamos inmediatamente,
lo que hacemos es que ponemos el anuncio por fuera del aire, tratamos de contactar al anunciante y si no recibimos un contacto del anunciante o si en el contacto que recibimos identificamos que correctamente corresponde a un fraude, automáticamente eliminamos el anuncio, pero bloqueamos la cuenta de la que viene para evitar eso en un futuro. Y que no tenga después otras publicaciones que puedan también tener el mismo indicio de algún fraude. Sí, y con todas estas novedades que atendemos uno a uno, lo que hacemos es seguir alimentando nuestros motores automáticos, porque estos motores, mientras más precisos sean, más van a cubrir la mayor parte del espectro pues, de indicio de fraude en las publicaciones. Y dejamos que la parte manual sea algo más como que retroalimente el sistema y le dé una base más sólida para ser certero. De acuerdo. Juan David, hablando de las modalidades, diferentes modalidades de fraude que se pueden dar en el sector inmobiliario en esta parte digital, ¿ustedes han detectado por ahí algún tipo de casuística en la que el cliente tenga que ponerse un poco en la antesala, decir, puede ser un posible fraude en cuanto a suplantación de identidad, remates y bancarios, remates hipotecarios, preventas inmobiliarias? ¿Cuáles han sido como los hitos más importantes en el tema de cuestión de fraudes? O sea, ¿cuáles son los más robustos? Suplantación quizá, remates hipotecarios, preventas. ¿Cuál es el punto más álgido en este tipo de fraudes? Depende de la categoría en la transacción. Para rentas, regularmente lo que pasa en rentas, donde está, creo yo que el 70% de los casos, es en la solicitud de anticipos. Ok. ¿No? En una oferta de un inmueble, un departamento o una casa en una zona y que está por 30 o 40% por debajo del valor promedio, que aparentemente es muy, muy interesante y atractiva, y que le piden a la persona que haga de un depósito para poder guardar o para poder ir a conocer y demás. Y asociado a eso, una vez la persona hace el depósito, ya deja de responder la persona que hizo la publicación. Y eso es como la característica o el caso más común en renta. En venta, la mayoría de los fraudes están asociados con remates bancarios o con propiedades que no tienen un proceso de formalización completo, ¿no? Y como no tiene un proceso de formalización completo, como quien tiene la propiedad no puede garantizar que es el propietario legal de la propiedad, pueden avanzar y en muchos casos no solamente hay anticipos, sino también mucho tiempo que le dedica a la persona que está interesada en comprarla para luego darse cuenta que no se la pueden vender porque la persona que está detrás o no es el propietario real o no hay una información real de eso o es una propiedad que está en un proceso de litigio y que no puede ser vendida. Entonces, dependiendo del tipo de transacción, están como los casos asociados. Donde hay más asociados a suplantación de identidad, que era lo que mencionabas, están más asociados a la compra, ¿no? Donde la persona que pone el anuncio y que tiene documentación no es el propietario o no es quien aparece en la documentación como es el propietario. Ahí se presentan muchos casos ahí, pero la incidencia de fraudes en el sector inmobiliario, diríamos que por cada 10 casos que hay relacionados a renta, hay uno relacionado a venta. Esa es la proporción. Ok, magnífico. Y entonces aquí estamos hablando también de algunos comunes denominadores que ya de por sí cuando estás buscando en alguna página especializada que te tienen que hacer mucho ruido, ¿no? Que es prácticamente precios bastante por debajo del valor a lo mejor del mercado, ya sea para compra de inmueble o a lo mejor por debajo de las rentas promedio que hay en el lugar. Y eso te puede lanzar una red flag. Y también, por ejemplo, el tema de que algo que me llamaba mucho la atención, que te pidan un anticipo. Generalmente estos anticipos los piden a personas morales, a personas físicas, como cuál es el común denominador para poder detectar a quién le estás depositando y que no sea un fraude. Regularmente están asociados a personas físicas y el anticipo no se pide o no hay información que solicite el anticipo en el anuncio, sino cuando se hace el contacto. Cuando la persona contacta a través de la plataforma, ya bien sea por teléfono, por correo o por WhatsApp, en vuelta de correo, además de la información del supuesto inmueble, también se le da el procedimiento para hacer una visita o para sacar y poner no disponible el inmueble, que es una práctica también muy común, y en ese momento es donde se pide el anticipo. ¿Qué elementos creo que hay que tener en cuenta y remarcando sobre algo que tú decías? Lo primero es que las ofertas milagrosas en el sector del real estate no existen, ¿no? Son muy, muy escasas. Regularmente el sector inmobiliario se mueve alrededor de los precios promedio, ¿no? Porque alguien que compra una propiedad y que está dispuesta a vender la propiedad quiere por lo menos ganar lo mismo que están ganando las propiedades similares en su alrededor, ¿no? Y eso te da un comparable con respecto a precios. Cuando en esa comparación ves una propiedad que está
30 o 40% por debajo del valor de los comparables o otros inmuebles ahí del sector, hay algo que no está del todo bien. O la tenencia de esa propiedad no está completamente legalizada, o realmente es una propiedad que no existe. Y en otras cosas que se pueden utilizar, sobre todo para rentas, están asociados mucho a inmuebles amoblados. Cuando hay una propiedad amoblada, cuando está lista para que tú la habites y demás, hay una mayor incidencia de esos temas de fraudes. Entonces, digamos, el perfil sería, si está muy por debajo del valor del mercado, si me están pidiendo un anticipo antes de yo ir a ver la propiedad o de que me exhiban documentación, si a lo mejor ya el departamento está amueblado, pues evidentemente es digamos, es un punto de riesgo mucho más alto que si no tuviera estas características. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puede hacer una persona para más o menos identificar en una publicación? ¿Hay algún indicio, aparte de estos 3 puntos importantes, que tenga que poner atención para poder evitar un fraude? Yo diría que cuando está interesado en comprar una propiedad, si la propiedad no tiene imágenes reales de la propiedad, si son más imágenes de la fachada o son imágenes que puedan tomarse de Google Maps, además, es una alerta temprana, ¿no? Cualquier persona que esté interesada en venderla es la más interesada en mostrar cómo es esa propiedad para hacer que otras personas se interesen. Y te da mucho detalle. Y eso mismo implica el detalle que puede subir una propiedad. Entonces, ese sería uno de los principales elementos. El precio, yo creo que es el factor común, porque finalmente el precio es el incentivo para que alguien esté interesado en tomar una propiedad. Entonces, ahí finalmente es donde las personas que utilizan esto como modo operandi asocian precios muy, muy, muy por debajo del mercado, pero cuando te digo muy por debajo del mercado, te estoy hablando cerca del 30, 35%, incluso 40%. Entonces, en esos casos también es preferible ser muy precavido. Y si en el contacto que tienes hay una intención de quien tiene el anuncio, del anunciante, de pedirte un dinero en anticipado, o ves que cuando pides información sobre la formalización del inmueble, que te comparte una escritura y demás, ves que no hay tanta apertura para que eso pase, todos esos son focos rojos para dejar esa propiedad e irse a otra. No, de acuerdo, perfectamente bien comprendido. Oye, y ahorita en números muy alegres, ¿cuántas solicitudes reciben ustedes al mes, por ejemplo, para venta y renta de inmuebles? ¿Y cuántas ustedes detectan en porcentaje que pudieran llegar a ser fraudes? Solamente para tenerlo un poco en el radar. Nosotros actualmente, mensualmente, estamos recibiendo cerca de 2.000 solicitudes. Son bastantes. Sí, y de esas 2.000 solicitudes, hay más o menos un 20% de solicitudes que resultan siendo correctas, ¿no? Más orientadas hacia la renta que hacia la venta. Okay. Y el gran problema que tiene el fraude es que a la misma velocidad que tú desactivas y bloqueas, es la misma velocidad con la que nuevamente lo suben con otra cuenta o otro anuncio. Entonces, por eso muchas veces puede ser el mismo intento de fraude subido varias veces, que eso hace que el número sea tan grande. Okay. Lo que hemos visto y veíamos en el estudio que hicimos a comienzo de año es que los fraudes, sobre todo en Ciudad de México, tienden a concentrarse en las ubicaciones geográficas donde hay más interés y más demanda, ¿no? Como son la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, donde hay colonias que hoy en día, tanto para migrantes o personas extranjeras que vienen a vivir ahí, o para las mismas personas mexicanas, son muy escasos las oportunidades, no hay tanta oferta como se esperaría, y si hay muchísima demanda, esos son los lugares que más se están generando. En esas 3 alcaldías que te menciono, nosotros encontramos que se representan casi el 65% de los casos asociados a fraude inmobiliario con respecto a las publicaciones que tenemos nosotros en Ciudad de México. Perfecto. Y si hablábamos nivel república, ¿cuáles son los estados de la república que mayores incidencias tienen? Asumo que Ciudad de México debe ser de los estados con los que mayor incidencias han encontrado en ese aspecto, ¿no? Sí, respecto a renta, las de mayores incidencias son las ciudades más pobladas, ¿no? Entonces está Monterrey y aledaños, está Guadalajara y aledaños. Son como las 3 ciudades que más representan. Recientemente también, sobre todo por el auge de ir a vivir hacia los lugares de playa, también han aumentado mucho en Mérida, en Cancún. Entonces, como que no hay una preponderancia más allá de las ciudades principales. Lo que sí es que regularmente las que son asociadas a renta están asociadas a estos núcleos poblacionales altos, y las de venta tienen una mayor incidencia en lugares, predios que no son de ciudades principales, porque ahí es donde hay mayor informalidad en la tenencia de la tierra y donde más se pueden presentar.
De acuerdo, perfecto. Hablando del tema de remates hipotecarios, porque también es algo muy importante. En cuestión de remates hipotecarios, ¿has detectado que hay algunas empresas que puedan tener como mucha credibilidad en el sector y que de pronto cuando una persona quiere invertir en este tema de remates hipotecarios, de las páginas que ustedes están manejando y básicamente todo el stock, alguna empresa que detectes que sí puede ser una muy buena opción para invertir? Hay varias compañías que manejan directamente los listados de los bancos, ¿no? Los bancos regularmente comparten sus listados con varias compañías y demás. Yo creo que también, de la misma manera que hay señales o hay indicios para saber cuándo una propiedad puede ser un fraude, también hay indicios que dan mayor seguridad y garantía sobre los remates. Porque los remates, no todos los remates están asociados a fraudes, son muy pocos los que están asociados a fraudes y el transaccionar remates es una tipología de transacción inmobiliaria muy frecuente y no por eso hay que satanizarla en función a la poca formalidad que puede ser el proceso. ¿Cómo detectar una compañía que tiene un catálogo de remates inmobiliarios y puede ser confiable? Lo primero, que mencionan que son remates inmobiliarios en sus publicaciones. Las compañías que abiertamente cuando tú entras a propiedades.com y identificas en la descripción que te dicen que es un remate, son compañías que te están dando total transparencia desde el comienzo de su publicación, ¿no? Hay otras que te enteras que es un remate cuando llamas a preguntar más información y demás. Entonces, como que ese para mí sería el principal red flag. Aquella compañía que no tiene la capacidad de poner en un anuncio que es un remate o que su inmueble está parte de un remate inmobiliario, ya ves en la descripción en las fotos, pero sí te lo dice en la conversación, hay algo y no correctamente no tiene sentido, ¿no? Porque están tratando de pescar intención para una persona que compra cualquier tipo de propiedad, incluyendo un remate, y ahí ya se encenderían todas las alarmas. De acuerdo. Oye, ¿cómo ha cambiado los hábitos de consumo y cómo ha afectado o cómo ha beneficiado en el sector inmobiliario el hacer compras o el tratar de hacer transaccionalidades por medio del Internet? ¿Tú cómo lo ven ustedes desde la empresa? Aumenta mucho las posibilidades. Realmente lo que dan plataformas en Internet, no solamente para el sector inmobiliario, sino en general, es la facilidad y la practicidad para quien las utiliza. Que yo creo que hay que darle un uso correcto a cada una de las plataformas con respecto al tipo de transacción. Porque cuando una plataforma se especializa en un tipo de transacción particular, ofrece más garantías que el contenido que está expuesto puede ser real. Y voy a ir a un caso puntual. Hoy en día muchas transacciones inmobiliarias tratan de darse alrededor de Facebook, de anuncios en Facebook, de Facebook Marketplace. Y en Facebook es una plataforma muy práctica y útil para cualquier tipo de transacciones. Pero no hay una curaduría detrás de esa plataforma que te diga si está validando la información y si esa información es real o no. Entonces yo creo que mi principal recomendación no es alejarse de las transacciones en línea, sino tratar de utilizar las plataformas especialistas en cada una de las transacciones. No, por más conveniente o una oferta muy llamativa que se encuentre en Facebook, solamente el hecho de haberla encontrado allí ya puede generar algo de incertidumbre sobre esa propiedad. Entonces, más bien ir a las plataformas, a la gran cantidad de marketplace que hay de inmobiliario, que todas estas plataformas ofrecen garantías de curaduría de esa información. De acuerdo, o sea, la proyección que tiene una plataforma especializada en cuanto a querer encontrar o querer rentar un inmueble es bastante elevada. O sea, tienes una proyección y un alcance bastante grande en la población. Pero la credibilidad, y esto también puede suceder con redes sociales, pero la credibilidad no es la misma, porque ustedes tienen candados, asumo, y sería bueno que nos platicaras, tienen candados de seguridad que a lo mejor otras páginas, que porque no es el core de negocio, no las tienen. Pero hablando particularmente de esto, ¿qué diferencia habría entre publicar un inmueble justamente en redes sociales o hacerlo en páginas especializadas como la que ustedes tienen? Yo creo que hay de dos sentidos. Uno, para quien anuncia el inmueble, cuando tú anuncias el inmueble en una página especializada, sabes que a esa página van a llegar personas que están interesadas en buscar el inmueble. Y eso va a hacer que tu transacción sea mucho más rápida, Claro. ¿no? Si tú lo anuncias en redes sociales puedes encontrar cualquier cantidad de productos, bienes o servicios. Entonces, filtrar el público que esté interesado en eso es mucho más difícil y puede ser más desgastante para quien tiene la propiedad y quiere o rentarla o venderla. Y por otro lado, para quien está interesado en una propiedad, lo que le ofrece es una garantía y una confianza sobre la idoneidad de ese contenido. Porque de la misma manera que yo te contaba que tenemos diferentes filtros para garantizar que no llegue o que el mínimo porcentaje de inmuebles con indicios de fraude lleguen a ser publicados, no es el mismo proceso que tienen otras plataformas, ¿no? Entonces eso le transmite una
confianza y una garantía a aquella persona que quiere rentarla o comprarla. Ok, y hablando en términos justamente de rentas, ¿ustedes tienen algún programa especial para impulsar la venta sobre la renta? Y lo pregunto porque en los hábitos de consumo de las personas no estoy seguro y también me gustaría que nos dieras un poco más de contexto. ¿Qué es lo que más se consume, renta o venta? Eh, de acuerdo, eso depende mucho de las características como de la población específica en la que estés. Eh, n- para darte una idea, nosotros hoy en día tenemos cerca de 1.200.000 propiedades publicadas activas que puedes encontrar en propiedades.com. De estas, el 80% son propiedades en venta y solo el 20% son propiedades en renta. Pero las propiedades en renta tienen una rotación mucho más rápida. Una propiedad en renta está entrando y saliendo del mercado en un promedio de un mes, mes y medio. Claro, la conversión es diferente. Cada vez se renueva mucho más el inventario, mientras que un inmueble en venta está cerca de 3, 4 meses en el mercado y demás. Entonces, como que es menor la proporción que tenemos hoy en día en renta, pero es mucho mayor la rotación que tenemos en renta, casi 2 o 3 veces mayor la que tenemos en renta y en venta. ¿Qué tipo de población está interesada? Depende. Hoy en día, como que culturalmente, tener un inmueble ya no tiene el mismo peso que tenía hace unos años, ¿no? Que las personas veían parte de su realización o éxito personal comprando y siendo dueños de un inmueble. Hoy en día, y sobre todo generaciones más jóvenes, ven en un inmueble o en una deuda a largo plazo, no lo tienen de la misma perspectiva que teníamos eso, y eso ha cambiado, ha hecho que sean más dados a rentar propiedades, a tener rentas o rentas de corto alcance, e incluso también México en particular y Ciudad de México es una ciudad que recibe muchas personas extranjeras que vienen por una temporada, también están mucho más orientadas a la renta que a la venta. Entonces yo creo que eso ha venido cambiando y son hábitos de consumo que dependen como de segmentos poblacionales. No, totalmente de acuerdo. Y me parece que aquí también algo importante es el tipo de mercado en el momento en el que te encuentres, ¿no? Si de pronto ya te acabas de casar o tienes hijos, te vas a decantar mucho más por el tema de una compra de un inmueble que por la renta, particularmente. Pero bueno, creo que ya nos diste un poco también de perspectiva de en qué tenemos que poner foco para poder evitar un posible fraude inmobiliario, tanto en venta como en renta de los inmuebles. Ahora, si viéramos en perspectiva los próximos años el sector inmobiliario, en el tema de la digitalización, ¿para dónde va? ¿Tú dónde lo ves a lo mejor en los próximos 2 o 3 años? ¿Y qué tanto riesgo le ves al sector en este periodo de tiempo? Yo creo que hay dos grandes factores que están muy relacionados con el tema de fraude, y son factores en los cuales todo el sector de tecnología puede tener un impacto positivo. Uno es la digitalización, como tú ya lo mencionas, que digitalizar no solamente es que un inmueble lo puedas encontrar a través de una plataforma y ya no solo en lonas en la calle mientras caminas, sino que digitalizar también es todo el acceso a la oferta de servicios relacionados que tienes cuando haces un proceso transaccional online. Hacer un proceso de evaluación de crédito más rápido, hacer un proceso para tener una aseguranza sobre un inmueble, todo eso se facilita en la medida que ese inmueble exista en un entorno digital. Entonces, como que es la apertura. Yo suelo utilizar la analogía que es muy similar a lo que pasa con las personas en la banca y las bajas tasas de bancarización. ¿No? Bancarizarse y dar un paso hacia adelante de la bancarización es abrirte a un escenario de nuevos servicios, o una nueva oferta de productos y servicios que está. Lo mismo está en la digitalización. El punto de entrada de la digitalización en el sector del real estate sí es en que las propiedades se encuentren disponibles en las plataformas acertadas, pero no termina ahí, sino comienza ahí toda la amplitud de servicios que ofrece. Y el otro punto en el que puede impactar positivamente las plataformas es en la formalización. Y la formalización y la baja formalización que hay en el mercado es uno de los grandes facilitadores del fraude. Porque hoy en día nosotros tenemos un cálculo aproximado que solamente el 30% de las transacciones inmobiliarias, de los inmuebles que están disponibles para venta y para renta, llegan alguna vez a tener una trazabilidad de la transacción digital, ¿no? Los otros 70% se da por fuera digital, muchos de ellos cuando son arrendamientos se dan sin un contrato formal, muchos de ellos cuando son ventas se dan sin un cambio en la tenencia, en la escritura pública, y todos esos procesos son los que facilitan esos escenarios de fraude, porque como están fuera de control y fuera de visibilidad de una autoridad competente, pues facilita que todos estos escenarios de fraude aumenten. Claro. Oye, y aquí una pregunta. ¿En qué posición está México versus el resto de los países en cuanto a movilidad en cuestiones inmobiliarias refiere? Es decir,
¿Consideras que estamos en un país que te ha tenido un buen impulso en cuanto a la venta de inmuebles y renta de inmuebles en la parte digital? Estamos un poco más rezagados versus el resto de a lo mejor de América Latina. ¿Tú cómo nos ves como país? Yo creo que hay tres grandes mercados en el mundo con respecto a, y sobre todo niveles de madurez en su entorno digital, en su ecosistema digital con respecto a inmobiliario. Está todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y Norteamérica, que por prácticas y políticas y sobre todo por generacional, es un tema generacional donde todas las transacciones deben ser a través de un broker y el broker debe tener un tipo de formalización y eso le da mucha formalidad a ese mercado. Luego están otros países como pueden ser europeos, donde las reglas de cada país cambian un poco con respecto a la formalización y demás. Y en el tercer lugar ya vienen todos los países de Latinoamérica y todos los países de Asia, donde están en situaciones muy similares. En ese contexto de mercado, México sobresale en algunos aspectos, porque no solamente tiene hoy en día un mercado muy dinámico, hay mucha gente interesada en venir y comprar, tiene un rezago con respecto a la cantidad de inmuebles disponibles que hay, y eso es lo que hace que un poco los valores sean muy altos, pero sobre todo el hecho de tener muchas personas interesadas en vivir o muchas personas interesadas en separarse del núcleo familiar y hacer un hogar propio, le da mucho dinamismo al mercado mexicano, y ese dinamismo es lo que permite que todas estas plataformas tecnológicas y todos estos términos de servicios digitales como que aumenten. Ok, he escuchado muchísimas veces en el sector inmobiliario que de pronto México está caminando a una transición digital que haga más seguras las operaciones para compradores como vendedores. Y platicábamos hace unos capítulos en el podcast con una persona que es experta justamente en el ramo inmobiliario y nos decía que lo que acabas de mencionar, que en otros países la compra y venta de inmuebles se hace por medio de profesionales. ¿Tú aquí recomiendas a lo mejor para hacer una compra más segura al público mexicano, que aparte de apalancarse en plataformas como la que ustedes tienen, puedan complementar este servicio con algún experto que les pueda llevar de la mano y que pueda ser un poco más segura la transacción? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Porque habitualmente y por ley, como en otros países lo hemos mencionado, no es que se consuma de esta manera, no es la modalidad. Pero ¿tú crees que tiene valor el hacerlo mediante una página especializada de la mano con alguna persona que te pueda llevar en el trámite de la mano? Sí, los agentes inmobiliarios son personas que se dedican a esto de manera profesional y tienen en su experiencia muchos negocios y muchas transacciones. Y cuando yo como tenedor de un inmueble quiero venderlo, quiero rentarlo y me acerco a ellos, me estoy acercando a toda su experiencia que va a permitir que mi proceso sea mucho más corto, que salga en mejor tiempo. Y muchos de ellos tienen ya una serie de interesados y de compradores que están ávidos de hacer una transacción muy rápida. Entonces, como tenedor del inmueble, como propietario o persona que tiene el inmueble, cuando decido hacerlo sin la intermediación de un agente o por no pagar la comisión o porque creo que lo va a hacer más rápido, también lo que estoy haciendo es que estoy metiendo en un mundo nuevo que no conozco y donde pueden más cosas salir mal. Entonces, siempre hacerlo a través de un profesional, de un broker, un asesor inmobiliario, me va a traducir toda esa experiencia que tiene y va a hacer que la transacción no solamente sea más segura, sino seguramente en mucho menor tiempo. Oye, Juan David, hemos platicado de más o menos cuáles son los puntos que tiene que revisar una persona que quiere comprar o que quiere rentar un departamento, pero aquí algo muy importante, las personas que van a vender un inmueble o que lo van a rentar, ¿cuáles son los puntos que tienen que tener en consideración? Porque me da la impresión que también debe haber alguna modalidad en la cual las personas que rentan o venden un inmueble también pueden caer en algún fraude. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Muchas veces lo que pasa es que los propietarios de los inmuebles nunca saben de los fraudes, ¿no? Y entonces se encuentran su departamento, su casa publicada en un portal de estos y dicen, pero si yo no le estoy vendiendo, yo no le estoy rentando porque está ahí. Entonces, ¿qué tienen las personas que tratar de hacer? Evitar publicar información o estar muy atentos cuando en algún momento tuvieron una publicación de una información y cuando ya salió del mercado, dar de baja esa publicación. No dejar la información activa porque esa información la puede tomar alguien más para poder construir un fraude. Y sobre todo cuando van a hacer los procesos de compra o venta de una propiedad, tener muy claro el proceso de tenencia de una propiedad, que todo esté en regla, que la escritura de la propiedad tenga toda la información al día, que todos los documentos estén al día e incluso tenerlos al día al momento de sacar su propiedad al mercado para venderla. Claro, eso es algo bien importante.
todo lo que tenga que ver con exhibir documentación para que puedas hacer validaciones en páginas especializadas o la persona que te está ayudando, un broker, un inmobiliario, ayuda muchísimo para evitar ese tipo de fraudes. Bueno, ya lo tenemos muy claro, ¿no? Los hábitos de consumo han cambiado, muchísima gente ya consume cada vez más en plataformas digitales, lleva un riesgo, pero yo me da la impresión también de que de pronto el ocupar las plataformas digitales te puede abrir una ventana muy, muy grande. ¿Qué le dirías a las personas que de repente piensan, quiero rentar un inmueble, pero a lo mejor por páginas especializadas no es tan preciso, puede llegar a haber algún fraude, algún riesgo? ¿Qué les dirías a estas personas? ¿En qué trabajan en el sector para que sean más seguras las operaciones para las personas que compran y venden? Yo creo que las plataformas como propiedades.com que se dedican de manera especializada a la compra, a disponer inmuebles para la compra y la venta, con cada una de las transacciones, con cada uno de los reportes, con cada uno de los anuncios, entendemos cómo hacerlo mejor. Y nuestro valor al mercado y lo que le estamos ofreciendo al mercado es la puesta de no solamente tecnología, sino de un proceso debido de cómo las transacciones sean más seguras y las transacciones se generen más. Entonces es un poco lo que ponemos nosotros, que estamos especializados en el segmento, y todas las otras plataformas donde hoy en día se pueden hacer transacciones digitales tienen un dejo de garantía y seguridad sobre el contenido que publican. Y yo lo que invito a las personas es que tengan un sentido mucho más crítico de la información que ven publicada, en dónde la ven publicada, y traten de cerciorarse de la validez de ese contenido antes de ofertar por ello. Es que, bueno, al final las plataformas las hacen seguras tanto las personas que administran la plataforma como los consumidores. Entonces, aquí cada quien ya tenemos recomendaciones de cómo te puedes dar cuenta de que es un posible fraude, porque las páginas como la que ustedes tienen, evidentemente están trabajando en pro de que tengan operaciones cada vez más seguras para, insisto, para las personas que compran y venden. O sea, aquí el mensaje es no tener miedo, solamente estar muy claros y alertas de lo que están publicando y qué van a consumir. Y bueno, ya lo platicamos, ¿no? El común denominador, y no solamente en el sector inmobiliario, en muchos sectores de la economía es grandes ofertas. O sea, es ahí donde tenemos que poner muchísimo foco. Juan, me parece que tenemos muchísima información para poder compartir con los escuchas. Te agradecemos muchísimo el espacio. No sé si quieras compartirnos tus redes sociales para que si alguna persona tiene alguna necesidad de hacer alguna consulta, lo pueda hacer directamente contigo, y desde luego si nos puedes compartir las páginas web de propiedades. Sí, claro. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, y espero que esta información sea útil a toda la persona que la escuche. Pueden visitar propiedades.com y también puedes buscarnos en cualquier red como @propiedades.com. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo. Es un gusto haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Hasta luego.